Hola, buen día. Eh, Ay, ay. Hola, buen día. Nosotras vamos a hablarles de salud de las mujeres. Esa va a ser la clase de hoy. Nos queremos presentar primero mientras todavía nos puedan ver las caras, porque después, una vez que ya compartimos el power, no se puede más. Yo me llamo Silvina Lozano, soy médica generalista y soy egresada del Álvarez. hola a todos. Bueno, yo soy Elizabeth Barbó, soy residente de segundo año de Medicina General del Hospital Álvarez y les voy a compartir entonces la clase que vamos a ver hoy. A ver si sale. Bien, Debería ahí salir, ¿no? Ay, muy bien. vamos arriba de todo. Presento, ¿te parece? Dale, buenísimo. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Bueno, vos decime y yo voy pasando. Bien, pasa la que sigue. Ujú. Bien, para empezar, lo primero que queremos es hablar del control periódico de salud de la mujer. Si bien es cierto que la salud de la mujer tiene sus particularidades, queremos volver a hacer hincapié en que todo control periódico de salud es una estrategia de cuidados preventivos en personas asintomáticas que presuntamente están sanas, ¿sí? ¿Por qué les decimos esto? Pasa la siguiente. Porque solemos asociar los controles periódicos de salud de la mujer con los controles de los órganos sexuales. Es decir, nos concentramos cuando viene una mujer en el PAP, nos concentramos en la mamografía y no nos concentramos en todo el resto de las cosas de la salud que ya las vieron en otras clases que tienen que ver con las mujeres adultas o con las personas adultas en general, que muchas veces se escapan de los controles periódicos, ¿sí? La idea es que no perdamos eso. Entonces, vamos a hablar de la promoción de la salud, vamos a hablar de la prevención primaria y vamos a hablar de la prevención secundaria. Empezando por la promoción de la salud. La promoción de la salud se basa en la consejería y en dar información. La información en salud es la forma que nosotros tenemos de hacer que la gente se empodere y cuide su propia salud, ¿sí? Para esto hablamos de alimentación, hablamos de actividad física, hablamos de diferentes consumos. Todo esto es un estilo de vida saludable. Seguí si querés. Lo importante de este estilo de vida saludable es que, si bien es para todos, los consejos son más o menos lo mismo, sabemos que hay que personalizarlos, porque el factor protector más importante de la salud de todas las personas es un proyecto de vida. Las personas que tienen un proyecto de vida significativo tienen mejor cuidado de su salud, porque tienen algo por qué cuidarla, digamos. Entonces, nosotros tenemos que tratar de apuntar todas estas cosas, que si bien están un poquito estandarizadas, apuntarlas a cada persona en particular. Ahora sí, perdón. Bien, siguiendo por la prevención primaria tiene su propia consejería, que tiene que ver, si querés, con la seguridad vial. Recuerden que es una de las causas más importantes de muerte en el grupo etario de mujeres jóvenes y hombres jóvenes. La prevención de enfermedades de transmisión sexual, que habría que hacerla desde la pubertad en adelante a todas las personas, y la prevención de embarazos no intencionales. Para nosotros como médicos generalistas y para todas las personas que hagan controles de salud de personas con capacidad de gestar, la prevención de embarazos no intencionales debería ser una prioridad y no puede faltar nunca. De hecho, no debería faltar si las personas se acercan por cualquier motivo al sistema de salud, no solo por controles de salud, sino porque vienen por un dolor de panza, por, no sé, ojo rojo, conjuntivitis, lo que sea, uno debería pensar en la prevención de embarazos no intencionales, ¿sí? Bien, Ahí voy a poner acá. bien. La prevención primaria en lo que tiene que ver con vacunas, esto es igual que para todos los adultos, doble bacteriana, doble viral y hepatitis B. Y la prevención primaria en quimioprofilaxis. Dar ácido fólico a todas las personas con capacidad de gestar durante su periodo fértil es una recomendación de tipo A que hace la Fuerza de Tareas Norteamericana. Ustedes ya han hablado de esto en otras clases.
Nosotros acá en Argentina, si querés seguir, no tenemos recomendación al respecto. Al contrario, acá en Argentina lo que tratamos de hacer es lo que hablábamos antes, la prevención de embarazos no intencionales y no suplementar para que si se embarazan ya estén suplementadas, digamos. No es ese el objetivo primordial, ¿sí? Bien, en cuanto a prevención secundaria, la prevención secundaria es todo lo que tiene que ver con rastreo de enfermedades en etapas asintomáticas, todo lo que tiene que ver con los interrogatorios, esto ya lo vieron en la clase de adultos, pero repasando, recuerden que hablar de tabaco en la consulta médica es una recomendación de tipo A, no son muchas las recomendaciones de tipo A, que son las que estamos todos seguros que son buenas, así que estaría bueno grabárselo. Hablar del abuso de alcohol, de la depresión y la violencia. La violencia de género es otra de las intervenciones específicas del control de salud de la mujer que todos los médicos que tienen consultas con mujeres deberían hacer, ¿sí? Nosotros piensen que como equipo de salud tenemos un lugar único para intervenir porque muchas veces es uno de los pocos lugares donde las mujeres recurren solas, sin la pareja, y tienen el espacio para poder hablar de este tema. Así que es algo en lo que todos deberíamos increpar. Las formas no están estandarizadas, no es que hay una pregunta como si la había, seguramente ustedes lo han visto en depresión o en abuso de alcohol, hay preguntas específicas que se pueden hacer. En violencia no está estandarizado y va a depender más bien de la relación médico-paciente que se construya y de las habilidades comunicacionales del médico tratante, pero sí es algo importante para tener siempre en cuenta. Bien, en cuanto al examen físico, esto es igual que en todos los adultos, hipertensión, obesidad y las alteraciones de la agudeza visual que se hace una vez al año, ¿sí? En cuanto al laboratorio, también es igual que para todos los adultos, diabetes, dislipemia y enfermedades de transmisión sexual es lo que se rastrea. Bien. En cuanto a las interconsultas, lo que se pide es un control odontológico anual, de esto no hay recomendación por grado de evidencia, es un consenso de expertos. Igual actualmente la Fuerza de Tareas Norteamericana, seguí si querés, está haciendo, en este momento, está haciendo una revisión sobre esto. Marzo del 2021 se empezó, así que en cualquier momento vamos a tener una recomendación oficial sobre el tema. Bien, y los estudios complementarios. Cáncer de cuello de útero y cáncer de mama son los que vamos a ver ahora, porque vamos a hablar específicamente de salud de la mujer, pero como les decía antes, no se limita a esto. Recuerden que hay que hacer rastreo de cáncer de colon y de osteoporosis también en los controles de salud de la mujer. Bien, empezando por cáncer cervicouterino, ¿sí? La idea va a ser hablar de los criterios de Fleming-Carlson que ya han visto en consultas, en clases anteriores, para que podamos tener más claro, digamos, por qué rastreamos estos cánceres y no otros, ¿sí? Los criterios de Fleming-Carlson creo que ya los conocen. Es entonces, primero, que la enfermedad debe ser prevalente, que debe ser una causa de morbimortalidad, tiene que tener un periodo asintomático, un test que sea eficaz para detectarla durante este periodo, un tratamiento que sea efectivo durante el periodo asintomático y que el tratamiento hecho durante el periodo asintomático sea mejor que hacerlo después durante los síntomas, ¿sí? Bien, entonces, hablemos de la prevalencia. Es la segunda causa de muerte en las mujeres. Si querés, en la Argentina se diagnostican más o menos 4.000 casos al año y mueren 1.800 mujeres a causa de la enfermedad, que es un montón, ¿sí? La enfermedad tiene un largo periodo asintomático. Si ustedes se fijan en este dibujito, desde la exposición al HPV hasta que se produce una lesión invasiva pueden pasar hasta 20 años, entre 10 y 20 años, ¿sí? Y en varios de estos momentos
Es decir, desde que se produce la exposición, después la infección se hace transitoria y finalmente se hace más fija y empieza a progresar, en todos esos momentos puede haber regresión, ¿sí? Hablábamos primero que lo primero que hay es una infección por HPV porque es lo que ocurre en más del 99% de los casos. Se estima que más o menos entre el 50 y el 80% de las mujeres van a tener HPV en algún momento de su vida y que la gran mayoría de estas infecciones van a ser autolimitadas. Bien, hasta un 50% de las mujeres sexualmente activas presenta este tipo de infecciones, ¿sí? Bien, hablando de los test diagnósticos. Recuerden, un método de rastreo tiene que ser muy sensible, es decir, para que sirva para rastrear, tienen que pescar a la gran mayoría de las personas que tienen la enfermedad. El PAP, que es el más conocido, tiene una sensibilidad entre el 60 y el 70%. El test de HPV, que es un poco menos conocido, pero es más nuevo, tiene una sensibilidad mayor al 90%. Y la colposcopía, nos interesaba contarles que no llega a mucha sensibilidad, tiene una sensibilidad del 43% como máximo, en algunas series del 30 y pico por ciento. Así que la colposcopía no sirve como método de rastreo, por lo menos no por sí misma, ¿sí? Tiene otras funciones, digamos, en la salud de la mujer, pero no es un método de rastreo. ¿Por qué es importante esto? Porque en muchísimos consultorios se hace el PAP, pero no se hace la colpo y no es necesario hacerla, ¿sí? Bueno, ¿por qué hablamos del PAP? Primero porque es un método muy sencillo y que requiere mínimo equipamiento para tomarlo y hacer el procesamiento de la muestra. La recomendación es hacer rastreo de mujeres entre 25 y 64 años. Se hace un PAP por año y luego de los 2 PAP negativos cada 3 años. Y en menores de 25 años se recomienda no rastrear. Esta es la recomendación nacional, ¿sí? Bien, seguí si querés. Bien. Entre 25 y 64 años, la idea es que primero se cubra toda la población entre 35 y 64 años, que es la población con más probabilidad de tener la enfermedad y morir por ella, digamos, y una vez que se cubre toda esta población, se empieza a cubrir entre 25 y 34, ¿sí? Esa es la recomendación nacional. La recomendación de la fuerza de tareas es desde los 21 años en vez de desde los 25. Ambas, tanto la nacional como la de la fuerza de tareas, recomiendan no rastrear en mujeres menores. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de la regresión. Muchísimas infecciones regresan por sí mismas, se autolimitan, entonces no necesitan intervenciones y terminamos haciendo mucho sobrediagnóstico, sino. Además, como tenemos un montón de tiempo, porque dura como 10 a 20 años hasta que se hace una lesión invasiva, tenemos tiempo para pescarla después en caso de que no regrese, ¿sí? Esto ya lo habíamos dicho. Esto es lo que hablábamos recién. Por eso muchas veces regresa la infección. Bien. Bien, en cuanto a los resultados del PAP, se usa un sistema que se llama Bethesda. Este sistema, lo más importante de este sistema es que primero se fija si la muestra es satisfactoria o no satisfactoria, y esto tiene que ver con la posibilidad de ver todos los tipos de células. Una vez que sabemos si es satisfactoria la muestra, nos puede dar 2 tipos de resultados, que sea negativo o que tenga alguna anormalidad. Me interesa que se den cuenta, digamos, que donde habla de lesiones negativas, tiene en cuenta todo lo que es cándida, todo lo que es inflamación, la aparición de vaginosis o de tricomonas, y sigue siendo negativa. ¿Qué quiere decir? Que la aparición de cualquiera de todas estas cosas en el PAP tendrá o no indicación de tratamiento de acuerdo a lo que sea, pero no altera el rastreo. Es decir, yo tengo un PAP, por ejemplo, con cándida, al año siguiente tengo un PAP con cándida, igualmente el rastreo va a ser cada 3 años la siguiente vez, ¿sí? Porque eso no implica que tenga ningún tipo de lesión intraepitelial, que es lo que estoy buscando. El PAP se usa para rastreo de cáncer de cuello de útero y no para todas estas cosas. Estas cosas son más bien hallazgos, ¿sí? Bien.
Y en cuanto a las anormalidades de las células, tienen que ver con células atípicas, que pueden ser de significado incierto o de alto grado, o lesiones propiamente dichas de bajo o alto grado. Todas las células glandulares se consideran ya como adenocarcinomas para el tratamiento. Bien. Las acciones con respecto a lo que encontremos tienen que ver con lo que decíamos recién. Si es negativo, no importa si encuentro un microorganismo o inflamación o lo que sea, seguimos la norma 113, ¿sí? Y después todo lo que sea de alto riesgo se deriva para colposcopía y biopsia. Y esta es la función específica de la colposcopía en la salud de la mujer. En las lesiones de alto grado se usa la colposcopía para guiar la biopsia, ¿sí? Todo lo que es de bajo grado o de significado incierto se repite más frecuente, se repite a los 6 meses. Bien. El test de HPV lo que hace es detectar ADN de ciertos serotipos de riesgo oncogénico, ¿sí? Y tiene muy buena sensibilidad para hacerlo. Y demostró efectividad para reducir la incidencia y la mortalidad de cáncer de cuello de útero, que es importante. Bien. Solo se usa en mujeres mayores de 30 años. Del test de HPV lo que nos interesaba que vieran, digamos, es que si bien es una prueba más sensible, necesita la toma conjunta del test de HPV y de la citología, que sería el PAP, ¿sí? Si el test de HPV es negativo, ese PAP se desecha, pero si es positivo, es necesario leer la citología, por eso es importante hacer la toma conjunta. Requiere más equipamiento, requiere diferentes máquinas de procesamiento, por lo tanto, el PAP sigue siendo de elección porque se puede todavía hacer en todos lados, ¿sí? Bien. Sobre tratamientos efectivos en el periodo asintomático, nosotros les pusimos acá la lista, no porque nos interese que se los acuerden, sino para que sepan que la gran mayoría de estos tratamientos se pueden hacer en consultorio y con mínimo equipamiento. Entonces, no solo tratamos a la mujer en periodo asintomático, sino que la tratamos de forma muchísimo más eficiente y muchísimo menos cruenta. Bien. Y por último, que el tratamiento llevado a cabo en el periodo asintomático disminuye la morbimortalidad real. Para el cáncer cervicouterino es una para las que más claro está. De hecho, se reduce la incidencia de cáncer en un 80% o más, respetando esta metodología que plantea el Consenso Nacional, ¿sí? Entre los 35 y los 64 a todo el mundo, y si se puede, entre los 25 y los 34 también. Bien, pasando al cáncer de mama, vamos a hacer una evaluación similar, siguiendo también los criterios de Fleming-Carlson. Empezando por la prevalencia, es la principal causa de muerte en las mujeres en la mayoría de los países, en Argentina también. Y diagnosticamos más de 19.000 casos y hay 5.400 muertes al año por esto, ¿sí? La enfermedad tiene un largo periodo asintomático. Bueno, esta es la primera controversia con respecto al cáncer de mama, porque si bien es cierto que tiene un periodo asintomático largo, la ventana para poderla ver en los estudios no es tan larga, ¿sí? Entonces, generalmente se considera que es entre 1 y 4 años de acuerdo a la evolución. Pero bueno, sí tiene un periodo asintomático donde se podría pescar la lesión antes de que dé síntomas. En cuanto a los test diagnósticos, métodos de rastreo, bien, el autoexamen, y esto nos parecía re importante porque se ven, sobre todo en octubre, que es el mes rosa, se empiezan a ver las propagandas de autoexamen y de tocate y de todas esas cosas por todos lados. Y la verdad que el autoexamen no solo no tiene buena sensibilidad, tiene una muy mala sensibilidad, sino que daña muchísimo más de lo que ayuda, ¿sí? Muchísimas mujeres vienen
asustadas a la consulta con un montón de cosas que se encuentran por estos autotesteos que generalmente terminan sin ser nada. El examen clínico hecho por el médico con experiencia en la detección de tumores palpables, eso es lo que dicen las guías, tiene una sensibilidad más o menos del 60%. Y la mamografía, que es el estándar de lo que usamos para el rastreo de cáncer de mama, tiene una sensibilidad del 75%. Lo importante de la tomografía es que es el único método, seguí si querés, que logró demostrar una reducción de la mortalidad. Bien. Las mamografías se analizan con un método de radiología que se denomina BIRAT, ¿sí? Básicamente en el 1 y el 2 se considera todo benigno, 4, 5 y 6 todo maligno, y el 3 es lo que se debe volver a estudiar. Y así vienen informadas directamente desde radiología. Bien, tratamientos efectivos existen, no nos vamos a detener en eso, pero sí queríamos hablarles de si el tratamiento en el periodo asintomático es mejor que el tratamiento en el periodo sintomático, ¿sí? No nos vamos a detener demasiado en esto, pero sí para que vean. En mujeres de entre 50 y 70 años, este cuadro está hecho cada 1000 mujeres, para que ustedes más o menos se den una idea. Sabemos que las que se realizan una mamografía cada 2 años, 8 van a tener cáncer de mama, 4 van a evitar morir por un cáncer de mama, ¿sí? Pero para que esto suceda, se van a diagnosticar 412 falsas alarmas. ¿Está bien? Vamos, además del sobrediagnóstico, que vamos a tener más o menos 20 mujeres con sobrediagnóstico, diagnóstico equivocado, digamos, vamos a tener 412 falsas alarmas, mujeres que van a tener que hacer varias acciones por su salud, que pueden incluir biopsias, pueden incluir mastectomías o diversas cosas, escisión de ganglios, por la mamografía. Bien. ¿Sigo? Sí, seguí. En el grupo de entre 40 y 49 años, esto es todavía más extremo, ¿sí? Las mujeres que se realizan mamografía, vamos a tener 2 cáncer de mama, y en las que no se las realizan vamos a tener 3. Es decir, va a haber una muerte de cáncer de mama evitada por mamografía cada 1000 mujeres, y vamos a tener 239 falsas alarmas, es decir, mujeres que van a tener todas estas acciones, y además vamos a tener 7 mujeres sobrediagnosticadas, es decir, con lesiones que no iban a progresar nunca, que también van a tener que hacer diversas acciones, ¿sí? Bien, a partir de todo esto se hicieron las recomendaciones, que ahora vamos a charlar. El Programa Nacional dice que entre los 50 y los 69 años, a las mujeres asintomáticas con un riesgo promedio se les debe hacer una mamografía cada 2 años. Esa es la recomendación actual. Seguí si querés. A las mujeres mayores de 70 años no se les hace tamizaje mamográfico, y a las mujeres entre 40 y 49 años con un riesgo promedio tampoco se les hace tamizaje mamográfico. Esto es lo que dice el Programa Nacional, ¿sí? Dice que si el riesgo es promedio, entonces entre 40 y 49 años no es lo suficientemente bueno como para hacerlo. Pero sí, si el riesgo es un poco más elevado. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, ellos nos ponen ciertos factores de riesgo, que son estos que vienen a continuación. Estamos creando suspenso. La historia familiar, los factores hormonales que tienen que ver básicamente con poco periodo de altas hormonas, digamos, primiparidad tardía, menarca temprana.
La obesidad, el alcohol, el tabaquismo, son todas cosas que aumentan el riesgo de cáncer de mama y ahí convendría evaluar si es necesario adelantar el control de los 50 hasta los 40. La fuerza de tareas dice más o menos lo mismo, ¿sí? Entre 40 y 50 años la decisión es individualizada. O sea, decidamos nosotros. Mucha gente usa el cáncer de mama con una metodología que se llama decisiones compartidas y les muestra esos cuadritos que estuvimos viendo recién a los pacientes, les explica qué quieren decir para decidir entre médico y paciente si vale la pena hacer ese estudio a cada uno. ¿Sí? Eso se llama decisiones compartidas. Entre los 50 y los 74 años, estos les tiran 4 años más, se hace cada 2 años, y mayores de 75 ya no se hace. Eso es lo que dice la fuerza de tareas, ¿sí? Que es bastante parecido. Bien, eso en cuanto a control de salud. Bueno, está grabando, ¿no? Sí. Como que me generaba mucha duda porque no aparece nada. Bueno, ahí seguimos. Bien. Tómense, si quieren, Un unos mate. minutos. Unos cuantos. Bueno, vamos a seguir con la otra parte de la clase, que vamos a hablar un poquito de consejería en salud sexual y reproductiva. Y bueno, quizás vamos a empezar hablando de qué es la consejería, ¿no? Va a ser un dispositivo de atención que, nada, el dispositivo puede ser individual, puede ser grupal, pero siempre el asesoramiento va a ser personalizado, ¿sí? Quizás a veces genera ruido, bueno, pero lo hacemos grupal, pero es personalizado, bueno. Uno va adquiriendo herramientas de a poco, quizás en un grupo, se puede hacer la consejería en un grupo de adolescentes que van juntas a la misma escuela y que quieren venir en grupo, bueno, se recontra puede hacer eso. La idea siempre es que lo haga personal, que sepa hacerlo, y siempre se acompaña la toma de decisión autónoma que tiene el paciente, ¿no? Tanto sobre la salud sexual, sea reproductiva y sea no reproductiva. En líneas generales, vamos a hablar de los métodos anticonceptivos, ¿sí? Vamos a hablar, a mí me gusta agregar un poco, hablar desde la sexualidad, que no es que le vamos a preguntar quizás esto específicamente, pero no sé, como para pensar un poquito. Siempre tiene un adolescente a la consulta y quizás recontra hablamos de método anticonceptivo, de prevención de infecciones de transmisión sexual, pero quizás no hablamos acerca de cómo vive la sexualidad el paciente, lo damos por sentado quizás. Quizás para pensarlo, ¿no? Si nos gustaría eventualmente hablar de eso. En la consejería siempre vamos a hablar de prácticas de cuidado y prevención de ITS, que son las infecciones de transmisión sexual. Siempre vamos a hablar y vamos a intentar detectar si hay violencia y vamos a tratar de acompañar esa situación, no solamente con las personas con capacidad de gestar, con las mujeres trans, con las personas no binarias. Es una recomendación, como vimos antes, de tipo B, pero que es de buena práctica, digamos, en líneas generales, hacerlo como pesquisa en todas las consultas de este tipo de pacientes. Y siempre vamos a tratar de basar la consejería en el acceso a los derechos que tiene este paciente, que ahora vamos a hablar un poquito de ellos. Bien, tiene 5 principios la consejería, que uno va a ser la perspectiva de derechos, que creo que algo estuvieron viendo igual en la clase de adolescentes. Siempre la vamos a ver desde un enfoque de género o desde una perspectiva de género. Siempre se le explica al paciente la confidencialidad que tiene la consulta. Muchas veces hay mujeres que vienen acompañadas de sus parejas, se les explica que la pareja puede esperar afuera, que esta consulta queda entre la relación médico-paciente, o si viene un adolescente con su padre, con su mapadre, también espera fuera de la consulta, ¿sí? Y que esto no sale. También esto tiene que ver un poco con la privacidad. Y un poco también habla de la oportunidad de asistencia. Vamos a tener acá las consultas que vienen específicamente
para una consejería en métodos, en prevención de infecciones o en alguna otra cosita, o quizás viene para un acto físico y podemos quizás mechar esto, ¿sí? Bien, entonces, este cuadrito a mí me gusta mucho, habla de los derechos personalísimos de las niñas y de los adolescentes, y quizás lo que más quiero traer hoy acá a la clase es qué es lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Habla de la capacidad general de todas las personas, divide a los niños, a los adolescentes entre 13 y 16, y a partir de los 16 que tienen capacidad plena para tomar cualquier tipo de decisión. ¿Y por qué ponemos esto como súper importante? Porque a veces hay ciertas prácticas que a determinados profesionales de la salud les generan ruido porque se las consideran prácticas invasivas, ¿sí? Y el Código Civil dice que todos los adolescentes entre 13 y 16 años pueden consentir toda práctica que no implique un riesgo para su salud. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de la Salud de la Nación para tratar de evitar que la práctica que implique un riesgo, toda práctica que no implique un riesgo para su salud, sea la colocación de un DIU o de un implante? Creó una resolución en el 2015, que es la resolución 65, donde interpreta el Código Civil y Comercial, donde no estaba muy claro si se podía o no se podía, y explica, o sea, explicita que la colocación del implante y del DIU no son prácticas invasivas y que todo adolescente mayor de 13 años puede consentir que se lleve a cabo la práctica. Y bueno, después les dejamos las leyes, digamos, para que también las lean. Bueno, también la consejería va a tener una perspectiva de género que va a estar regulada por la ley nacional, también está la 26.743, donde todas las personas, ¿sí?, tienen derecho a que se reconozca su identidad de género, a que se desarrolle de manera libre conforme a la identidad de género, ¿sí?, con la que se siente identificada, y a que sea tratada con la identidad de género que tiene ese paciente. Si viene una paciente que tiene útero, pero no se autodefine como mujer y se autodefine como él, se lo llama como él, ¿sí? Eso es a lo que queremos llegar. Siempre aseguramos la privacidad y la confidencialidad de la consulta, y quizás a veces hay, no sé, tips que se pueden, o recomendaciones, ¿sí?, para que no llamemos a los pacientes quizás por el nombre que estén en la historia clínica, ¿sí? Quizás es mejor llamar por el apellido y cuando ingresa preguntarle el nombre. Lo ideal, lo mejor siempre sería preguntar cuál es el pronombre de esa persona y siempre tratar de evitar el uso de expresiones basadas en estereotipos de género. Por ejemplo, viene una chica, Pamela, a la consulta y de 16 años y le preguntas, ay, ¿cómo estás? ¿Sos mi pareja? ¿Tenés novio? No, bueno, no. Tratemos de evitar esa heteronormatividad. Hoy en día está mucho más avalado, por suerte, por la comunidad médica, empezar a hablar de, bueno, ¿tenés pareja? ¿Qué tipo de vínculo? ¿Sí? Tratar de no pensar, bueno, sí, no, tengo una pareja estable, ¿qué significa? ¿Qué es ese concepto de pareja estable, no? Que un poquito estuvieron hablando en el práctico el otro día, que quizás lo podemos seguir charlando el lunes. Entonces, en líneas generales, no podemos presuponer cuál es la identidad de género de ese paciente, cuál es la orientación sexual, ni cuáles son las prácticas sexuales que lleva a cabo esa persona, ¿sí? Lo ideal siempre es que lo preguntemos sin ningún tipo de problema, no solamente un adolescente, una persona adulta, sino también una persona quizás de 65, 70 años. ¿Por qué no hacerlo? A veces les llama la atención la pregunta, pero es de buena práctica hacerlo. Bien, entonces, para seguir un poquito más, esto es como que les dejo un par de dibujitos. Siempre informamos sobre los métodos de prevención. No hay que asumir la heteronormatividad ni juzgar la orientación sexual de las personas.
Siempre tratamos de favorecer la autonomía de los pacientes, siempre respetamos el nombre y el pronombre que usen los pacientes y siempre preguntamos antes de suponer alguna respuesta. Bien. Bueno, y vamos a hablar un poquito entonces de una gran parte que es la consejería, una consulta muy frecuente en el primer nivel de atención, que son los métodos anticonceptivos, ¿sí? Que es todo método capaz de evitar un embarazo o reducir las posibilidades de un embarazo, ¿sí? Entonces, en líneas generales suele pasar que vienen los pacientes y dicen, doctorita, ¿usted qué método me recomienda? Y nosotros no podemos recomendar un método en particular, ¿sí? Porque no hay un método anticonceptivo que sea mejor que otro. Sí tenemos que saber cuándo un paciente tiene contraindicado el uso de algún método anticonceptivo. ¿Y cómo vamos a saber todo esto? Con un buen interrogatorio, con el examen físico, ¿sí? A partir de estas simples herramientas vamos a poder ofrecerle el método anticonceptivo al paciente. Y dentro de las opciones que tengamos para ofrecerle al paciente, después el paciente va a elegir por sí mismo qué método utilizar. Bien, en líneas generales, para que veamos un poquito este cuadro, no se los vamos a entrar en el examen, les sirve para cuando rindan la resi, eso sí les sirve. Bueno, métodos anticonceptivos, hay de todos los colores. Tenemos los métodos anticonceptivos de barrera, que son el preservativo y el campo de látex, que son los únicos que previenen las infecciones de transmisión sexual. Después tenemos los anticonceptivos combinados orales, ¿sí? Las pastillas que vienen de progestágenos y estrógenos. Después tenemos las pastillas que vienen solo de progestágenos. Dentro del gobierno de la ciudad y del primer nivel tenemos el desogestrel. Y, bueno, hoy en día salió la drospirenona, que no contamos con eso, pero bueno, existe la opción. La verdad es que estos anticonceptivos orales solo de progestágenos no anovulatorios están bastante en desuso, pero bueno, en algún momento se usaban bastante. Y también existen los anticonceptivos combinados mensuales, que la verdad es que ahora, justo en el gobierno de la ciudad, no hay licitación, entonces no hay, y les marco con una estrellita cuáles son los que sí tenemos, como para que tengan, para que sepan, más que nada. Bien, no solo están esos métodos, que en líneas generales tenemos preservativo, barrera, ¿sí? Anticonceptivos combinados, pastillas, tanto combinados como solo de progestágenos, y anticonceptivos combinados mensuales e inyectables, son todos anticonceptivos hormonales de corta duración. También tenemos el anticonceptivo inyectable trimestral, que es solo de progestágeno, este también es de corta duración, y después tenemos los anticonceptivos de larga duración, como el DIU del cobre, el DIU con hormona o el SIU y el implante. Dentro del estado tenemos todos, el único que va con orden específica quizás para tratamiento es el SIU, no se ofrece, digamos, a todos los pacientes porque no hay tanta cantidad en el estado. Y el otro método que siempre está y que no solamente está en todos los consultorios, en todos los centros de salud, sino también en las guardias, es el anticonceptivo hormonal de emergencia, ¿sí? Que la mal llamada pastilla del día después. Después quizás en el práctico vamos a repasar un poquito más sobre ella. Vamos a ver que el anticonceptivo hormonal de emergencia se puede tomar todas las veces que sea necesario. Quizás si un paciente toma muchas veces en un mismo año el anticonceptivo hormonal de emergencia, es para que pensemos si necesita otro método. Quizás el método que está usando no está siendo el método más adecuado para el paciente, digamos. Bien, entonces, en líneas generales, siempre que vamos a brindar un método anticonceptivo, vamos a explicar cómo funciona ese método, si ese método es anovulatorio, si ese método es hormonal, si no es hormonal, siempre claramente con palabras que el paciente entienda, ¿sí?
yo me encuentro muchas veces en la consulta preguntándole, ¿y qué ACO usás? Y de repente la gente me dice, ¿qué me decís? Siempre tratamos de llevar un lenguaje al que entienda el paciente. Vamos a explicar su eficacia, ¿sí? Vamos a dejar siempre en claro que ningún método es 100% eficaz. Eso lo tenemos que dejar siempre en claro. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso igual. Siempre vamos a explicar cuál es el uso correcto, ¿sí? Se explica en el caso del preservativo, cuál es el uso correcto del preservativo, en el caso de las pastillas anticonceptivas, cuál es la toma correcta, en el caso del DIU, cuáles son los controles necesarios que necesita el DIU para que tenga un uso correcto. Vamos a explicar cuáles son los efectos secundarios comunes, ¿sí? Siempre hablamos de cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, siempre se dan pautas de alarma y algo que hay que explicar, que a veces algunas pacientes preguntan y otras quizás no, es cuándo recuperamos la fertilidad una vez que ese método es interrumpido, o cuando se terminan las pastillas, o cuando se saca el DIU, o el que sea que haya elegido el paciente. Siempre hay que informar cómo protegerse de las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Como vimos antes, el único que previene de las ITS es el preservativo, entonces. Quizás lo ideal, en el mundo ideal, sería un método anticonceptivo, como la palabra lo dice, para prevenir un embarazo no planificado, más un método de barrera, como el preservativo y o el campo de látex, para la prevención de las ITS. A eso se lo llama doble método. Bien, entonces, eficacia de los métodos anticonceptivos, probablemente alguna vez lo leyeron, es el índice de Pearl, que se mide por el número de embarazos por cada 100 mujeres que utilizan ese método, ¿no? Y está relacionado con algo que es el uso correcto. Tenemos dos grandes conceptos quizás para hablar. Uno es el uso habitual y el otro es el uso correcto. Con el uso habitual son las gestaciones, los embarazos, que se producen todos los meses independientemente de cómo utilice el método, ¿sí? Por eso ahora en el cuadrito vamos a ver cómo cambia en algunos métodos. Y el uso correcto son todos los embarazos que se producen con el uso perfecto del método. Quizás el ejemplo más grande con esto es el preservativo, ¿no? Que el uso habitual tiene un índice de 21 y el uso correcto tiene un índice de 5. Sí, cambia mucho. Es muy difícil. Hay una gran diferencia. Y quizás, por ejemplo, algo que se usa mucho es el implante. El implante el implante no requiere control, digamos, de parte del usuario, ¿sí? Cuando el uso correcto y el uso habitual son iguales o similares, es casi independientemente de lo que haga o no el paciente. Bien. ¿Y qué tenemos que hacer antes de de dar un método anticonceptivo? ¿Le pedimos un laboratorio, un hemograma, una eco? No. Hacemos un correcto interrogatorio, ¿sí? Y si es necesario y si tenemos los recursos, vamos a hacer determinadas prácticas, dependiendo qué método estemos hablando, claramente, ¿no? Pero en líneas generales, lo más importante es una correcta anamnesis, ¿sí? Bueno, vamos a saber probablemente la edad del paciente, hay que preguntar si fuma, hay que preguntar si estuvo embarazada, si tuvo un aborto, si tuvo un evento obstétrico, ese evento obstétrico, ¿hace cuánto tiempo fue? ¿Está en los primeros 6 meses? ¿Está dando la teta? ¿Qué antecedentes personales tiene? ¿Tiene antecedentes familiares de cáncer de mama activos en pacientes jóvenes? Bueno, todo eso lo vamos a ir individualizando. ¿Toma medicación? ¿Tiene tratamiento para tuberculosis? Bueno, lo vamos a pensar, ¿sí? Vamos a preguntar siempre la fecha de última menstruación, para ver en qué momento del ciclo estamos también. A veces lo hacemos muchas veces para descartar embarazo. Y vamos a preguntar si ya usó ese método, cómo le fue con ese método, cuáles son las preferencias que tiene. Y a partir de eso, quizás vamos a ver, ¿no? Si hacemos una correcta anamnesis,
y el paciente o la paciente elige el DIU. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer un examen ginecológico, ¿sí? Estas son las prácticas y los niveles de recomendación para el uso de los métodos anticonceptivos. Vamos a ver que la práctica de nivel A es la que tenemos que hacer, que es obligatoria, sí o sí hay que hacerla. La B podríamos hacerla, se puede considerar según el contexto, y la C es apropiada hacerla, pero no es como que no es un problema si no se pide, ¿sí? En líneas generales, siempre que brindemos un método anticonceptivo hormonal, tenemos que tomar la TA, ¿sí? Este más es que en realidad es como esencial la toma de la TA, pero no es indispensable. Si yo no tengo el recurso para la toma de TA, porque no sé, estoy en el medio de Calamuchita y justo no llevo el tensiómetro, pero justo llevo un montón de anticonceptivos, los anticonceptivos los voy a dar igual. Un ejemplo, porque en líneas generales, si no en todos lados hay un tensiómetro que funcione. Pero eso es lo que nos recomienda, ¿sí? No es porque no te pude tomar la TA hoy que no te voy a dar el método, ¿sí? El método sea igual, ¿sí? La práctica está recomendada y tiene una evidencia de tipo bajo. Todos los métodos tienen que llevar su consejería, ¿sí? Cada método, después eso lo van a ir viendo, no es que lo necesitan saber, pero cada método tiene sus pros y, por así decirlo, sus contras, ¿sí? Tienen sus beneficios y quizás sus no tan beneficios. Todo eso hay que explicarle a los pacientes. Hay muchos pacientes que eligen utilizar el implante subdérmico, por ejemplo, y a los 6 meses tienen un spotting que les molesta y se quieren sacar. Bueno, todo eso hay que explicarle al paciente cuáles son los efectos que puede llegar a tener el método, ¿sí? Para que esté seguro una vez que se lo coloque. Y siempre que vamos a colocar un dispositivo intrauterino, ya sea el DIU o el SIU, hay que hacer un examen ginecológico. Después todo lo demás, nada, se los dejamos estar ahí el cuadrito, muy bello. Bien, entonces la OMS nos simplifica la vida, digamos, y nos creó los criterios de elegibilidad para ver si el paciente puede o no usar ese método anticonceptivo. Evalúa la edad, evalúa antecedentes personales, evalúa si el paciente usa determinada medicación, los vamos a ir viendo, ¿no? No es que les vamos a tomar todo el cuadro gigante. En líneas generales, para que sepamos, las categorías 1 y 2 son las categorías que podemos utilizar. Y las categorías 3 y 4 son las que no hay que usar. A mí lo que me gusta es, bueno, por lo menos yo lo que hago, me sé bien las categorías 4, más o menos la 3, y si algo me genera duda, voy y me pijo. Pero bueno, nada, la OMS nos da una lista, un cuadrito muy, muy grande y nos pone numeritos. Y a veces no entendemos qué son esos numeritos. El 1 y el 2 es todo bien, lo puedes usar. El 3 y el 4 no lo usamos, ¿sí? Buscamos otra opción que sí pueda usar ese paciente. Entonces, como les decía, pone características personales, ¿sí? Como la edad, si estuvo embarazada alguna vez, si está dando la teta, en cuánto tiempo del posparto está haciendo, si tuvo un aborto, en qué momento del posaborto está, si tiene algún antecedente de trastornos venosos, si fuma, cuál es el IMC de la paciente, ¿sí? Nos pregunta si tiene enfermedades cardiovasculares, si tiene algún factor de riesgo cardiovascular, como hipertensión, diabetes, si tuvo alguna cirugía, si tuvo algún evento cardíaco. Y después también habla de las enfermedades endocrinológicas, de los trastornos neurológicos, si alguno hace después, no sé, ginecobstetricia o medicina general o pediatría o pediatría, van a ver que quizás hay muchas pacientes con migrañas, entonces siempre hay que categorizar bien esa migraña e ir a fijarse el cuadrito, para no dar quizás el método
incorrecto, más que nada, todo lo que sea categoría 4, ¿sí? Categoría 4 y 3, no. Siempre que veamos infecciones del tracto reproductivo, por ejemplo, si el paciente se quiere poner un DIU, está cursando una EPI, claramente no, ¿sí? Esto para dejar claro, la I es de inicio y la C es de continuación. Vamos a preguntar sobre enfermedades del hígado, ¿sí? Y quizás, para dejar algo en claro, a veces pasa mucho que las interacciones farmacológicas, y en líneas generales hablamos de antibióticos, no queda muy claro cuáles son los antibióticos que generan interacciones. Por las dudas, por si alguna vez alguien en la guardia les pregunta, bueno, no sé, tienen que dar un antibiótico cualquiera y el paciente toma anticonceptivo, bueno, preservativo por una semana no le hace mal a nadie, pero para que sepamos, las interacciones farmacológicas en líneas generales son más que nada con la rifampicina, no con tantos antibióticos. Pero bueno, en líneas generales podemos decir una semana de preservativo junto con el uso del antibiótico, y no habría problema con eso. Y bueno, si toma otras medicaciones como anticonvulsivantes o antirretrovirales, también tenemos que ir a mirar el cuadrito. Es un cuadro muy, muy grande que, bueno, es difícil y con el tiempo y los años uno se lo va aprendiendo. Bueno, Silvi, ¿querés acotar algo? No, perfecto. Única cosa, Bueno. el antecedente de cáncer de mama, que es algo que también se suele decir muchísimo, el antecedente de cáncer de mama no contraindica ningún método anticonceptivo. Solamente el cáncer de mama en la propia persona y cáncer actual tiene algunas contraindicaciones, ¿sí? Pero sino que la madre haya tenido, que la tía haya tenido, que todas las hermanas hayan tenido cáncer de mama, no contraindica el uso de ningún método anticonceptivo, ¿sí? Eso sería. Perfecto. Bueno, y cualquier duda igual nos preguntan, lo hablamos también el lunes. Bueno, y para hablar un poquito más seguir un poquito más, vamos a hablar de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Que como probablemente sepan, en enero entró en vigencia en todo el territorio nacional la ley 27.610, que habla del acceso a la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué lo vemos nosotros? Porque claramente el aborto no es un evento que no suceda, ¿sí? Todo lo contrario, es una situación recontra frecuente. No hay una cifra real que sepamos, pero es estimada la que tenemos entre 300.000 y 500.000 casos de aborto, donde nos dicen que entre cada 10 partos hay entre 6 y 7 abortos, y eso es un montón. Si nos lo ponemos a pensar, es un montón. ¿Y qué es lo que pasa? El paciente que necesita generar una interrupción lo va a hacer igual, sea con la ayuda del Estado, del personal de salud o no. Entonces, lo más grave que puede pasar es que la persona muera en el hecho de realizar un aborto inseguro, ¿sí? Entonces, nosotros como personal de salud tenemos que garantizar, tenemos que respetar la decisión del paciente, tenemos que garantizar condiciones mínimas, tanto en la atención del aborto, en la atención del posaborto, ¿sí? Siempre tenemos que tratar de manera digna y correcta al paciente, siempre siempre teniendo en cuenta los criterios de la bioética, ¿sí? De la privacidad del paciente. No porque venga una paciente acompañada que quiere entrar sola a la consulta, uno va a salir de la consulta y le va a contar a la persona que la viene a acompañar cuál fue el motivo de consulta del paciente, ¿sí? Se toma en cuenta la autonomía de esa persona, hay que dar toda la información posible, siempre correcta y de calidad. Entonces, la ley viene a cambiar
a reemplazar la interrupción legal del embarazo, que estaba desde antes, que era a partir de causales. Y con la interrupción voluntaria del embarazo se reconoce todo el derecho de todas las personas con capacidad de gestar a interrumpir el embarazo, ¿sí? Hasta la semana 14 inclusive. Fuera del plazo de la semana 14, la persona tiene derecho a solicitar una interrupción como si fuera la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Por causales, como estaba previsto desde antes. Bien, entonces, en líneas generales, la IVE, ¿sí? Para tener como las diferencias, va a ser hasta la semana 14, ¿sí? Inclusive 14.6, y a partir de la semana 15 vamos a seguir haciendo lo que es la interrupción legal del embarazo, que es a través de causales, ¿sí? La causal violación, que simplemente para recordar, el único requisito es la declaración jurada del paciente, ¿sí? Acuérdense que esto es de instancia privada, uno no puede, siempre que hablamos de un adulto, no se puede presuponer o pedirle que sí o sí haga la denuncia ante la comisaría, ¿sí? Si no quiere, el paciente no quiere. Y bueno, nada, se necesita un consentimiento informado y como personales de salud tenemos un tiempo para garantizar el derecho de la interrupción, que son de 10 días de corridos desde que el paciente solicita la práctica. La nueva ley nos habla que no solo el sistema público tiene que garantizar la interrupción, sino también las obras sociales y las prepagas. Entonces, en líneas generales, hay una detección de embarazo, ¿sí? Y siempre ante la detección de embarazo se hace una consejería en derechos, ¿sí? La idea no es que se elimina la consulta y dice, bueno, tengo un atraso menstrual, uno le da el test de embarazo para que se haga el test, bueno, viene, le da positivo y uno no infla los globos y dice felicidades, sino que se habla de la consejería en derechos, ¿sí? Se plantean los dos escenarios, se le explican los derechos al paciente, ¿sí? Que puede continuar con su embarazo o que si lo decide puede interrumpir con su embarazo. Si decide continuar en el embarazo, si lo quiere dar en adopción, se irá por una vía. Si quiere tenerlo y maternar, se irá por una vía. Y después del evento obstétrico, se le entregará el anticonceptivo. Si no es ese caso y decide interrumpir el embarazo, siempre se determina la edad gestacional. Si está antes de la semana 14.6, se hará el procedimiento dentro de los protocolos de la interrupción voluntaria del embarazo, que simplemente se necesita un consentimiento informado. Y si es a partir de la semana 15, se utilizará la interrupción legal del embarazo a través de la acreditación de las causales, ¿sí? Entonces, y quizás para contarles un poquito, en el primer nivel de salud, hacemos, hasta esta partecita que está acá abajo, digamos, hacemos hasta la semana 12, inclusive, el procedimiento es de forma ambulatoria. Si está desde la semana 13 y 14, se deriva al segundo nivel de atención, se realiza un procedimiento con internación del paciente. Bien. Y entonces, esto es como un bonus track, para que sepan más o menos qué es lo que hacemos en el primer nivel de atención, específicamente quizás en el centro de salud en el que estoy yo, a las pacientes que vienen quizás por un atraso, que no tienen la ecografía, se les realiza la ecografía, se les explica cuál es la forma de llevar a cabo el procedimiento y se le entrega la medicación. A veces pasa que no en todos lados está la medicación y bueno, uno hace las recetas, pero lo ideal es que el Estado garantice también la medicación. Y se indican, bueno, la medicación viene en forma de misoprostol de 200 y la dosis en las primeras 12 semanas es de 800, ¿sí? Entonces se le dan 4 pastillas cada 3 horas. A las 0 horas 4 pastillas, a las 3 horas 4 pastillas, a las 6 horas 4 pastillas nuevas. Todo el procedimiento debería durar 6 horas. Y a partir de esas horas, uno espera entre 24 y 48 horas para que se produzca la interrupción.
Bueno, nada, esto se los dejo para que sepan. Las vías para realizar la interrupción es por uso sublingual, uso bucal o uso vaginal. Uno le explica cuáles son las vías al paciente y el paciente elige cuál es la vía que prefiere hacer. Y siempre importante dar pautas de alarma para que el paciente sepa cuándo tiene que consultar a la guardia y citarla al control 2 semanas después de que realice la interrupción para constatar que se haya realizado efectivamente la interrupción y dar el anticonceptivo post-evento. Bien. ¿Y qué sabemos de la objeción de conciencia? ¿No? Porque hay muchos profesionales que deciden no acompañar estos procedimientos y está perfecto, digamos, es algo personal. La objeción de conciencia es la negación a realizar la interrupción, ¿sí? Que puede ser por algo moral, por algo religioso, porque quiera, digamos, no realizarlo. Tiene que ser individual, ¿sí? Y no puede ser dividida, no puede ser que en un sector firme una objeción de conciencia y que en otro sector no, ¿sí? Si trabaja en un sector público, en un sector privado, en ambos lugares tiene que ser objetor de conciencia. En ningún caso, ¿sí? La objeción de conciencia individual puede obstaculizar el ejercicio del derecho del paciente de realizar la interrupción, ¿sí? Y como hablábamos antes, el plazo de los 10 días igualmente se mantiene. Entonces, ¿qué tiene que hacer este profesional de la salud? Derivar a otro profesional que sí realice la interrupción voluntaria del embarazo y, como habíamos hablado antes, dentro de los 10 días desde la solicitud del paciente. Bueno, y eso es todo acá. Yo les puse, para no cargar todo en el Drive, los links de las guías. Estas son la de la guía de métodos. Esta es de atención de salud trans, pero no es que la tienen que leer sí o sí. Y esta es la guía de implementación de IBE que escribió la provincia. Todavía Cava no escribió nada al respecto. Muy bien. Bueno. No sé ni cuánto vamos. No sé, yo tampoco, pero bueno, eso ha sido todo. Nos vamos a ver para el práctico, digamos, con todas las dudas que tengan y con los casitos, que vamos a tratar de los casitos, agarrar los temas más polémicos si quieren, para que podamos ir debatiendo un poquito de eso, ¿sí? Y cualquier duda, igual, cualquier error de la clase, lo charlamos el lunes. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a dejar de presentar y no sé cómo voy a hacer para dejar de grabar. A ver. Bien. Acá, detener grabación. Dice grabando todavía, ¿eh?